Ustedes la semana anterior tuvieron la oportunidad de ver un programa, el primero, sobre la doble moral. Y ustedes ya conocen un poco cuál es nuestro formato, que generalmente tenemos un documental y posteriormente hay un conversatorio. Hoy este conversatorio va a estar dedicado a este asunto de la doble moral. Más que un documental, tuvimos la semana pasada, como pudieron ustedes observar, una puesta en escena muy original para hablar de este tema que resulta tan relevante para la sociedad y que está ahí, siempre está ahí, pero quizás no le dedicamos minutos ni tiempo para reflexionar sobre él y que es supremamente importante para construir sociedad. Y hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, los dos filósofos. Comienzo por el profesor José Jairo Alarcón. Él es licenciado en Filosofía y Letras y también magíster en Ciencias Sociales. Profesor José Jairo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y saludo también a Albeiro Valencia Ramírez. Él es también licenciado en Filosofía y Letras. Actualmente está optando para un doctorado también en la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor Albeiro, bienvenido. Muchas gracias. Muy complacido de estar acá en tan buena compañía. Muy bien, bueno. Si vamos a hablar de doble moral, lo lógico sería, primero, señores, que tratáramos de definir un poco qué es eso. ¿Cómo podría, si es que podemos hacerlo, tener una definición de la doble moral, profesor José Jairo? Yo defino la doble moral, aunque es muy riesgoso definir, pues, como una distorsión del individuo por medio de la cual enuncia una serie de valores, comunica a los demás una serie de valores, de principios, de ideales, apoya determinadas cosas, es altruista, supongamos, es progresista, es caritativo para cuidar su imagen, para poder conectar con los demás, para poder ser legítimo en un grupo, pero en su actuar práctico generalmente hace lo contrario, no es ni altruista, ni caritativo, ni buena gente, quiere es el beneficio propio individual, pero se avergüenza de eso. O sea, su persona tiene una distorsión grave y eso afecta su imagen pública y afecta sobre todo la relación con el otro, con los más íntimos, y puede provocar grandes daños en su entorno. Esa doble moral, entonces, es una distorsión. El individuo, en últimas, no cree en lo que enuncia como principios, sino que su única creencia es lo que quiere hacer, sus fines privados, y se avergüenza de ellos. Yo dejo ahí por el Profesor Albeiro, comparte esta definición, siendo pues otra vez reiterativos en que a veces es complicado generar este tipo de definiciones. Me parece que es pues muy acertada. Yo diría que la causa de esa distorsión está en el hecho de que hay una fractura interior en la persona, esa incapacidad como de sopesar, de ponderar entre los principios, entre la norma moral y la situación concreta. Entonces, eso genera una conducta que es distorsionada. Cuando uno no sabe qué es por qué tendría que darle prioridad a su punto de vista moral en lugar de otras cosas, esa fractura genera la doble moral en los términos en que las ha definido el profesor. Muy bien, señores. Bueno, ustedes tocaron un asunto que es muy importante y es el asunto de la imagen y de la relación con el otro. Nos movemos en sociedad, nos relacionamos todos los días con nosotros y nos preocupa tanto justamente esa imagen que se hace el otro de nosotros, aunque suene como una especie de redundancia, nos preocupa tanto eso que justamente nos lleva a este tipo de prácticas que consideramos como doble moral. Profesor José Jairo. Sí, la imagen siempre ha sido investigada por los filósofos. Se ha querido siempre que uno tenga que sea aquello que quiere comunicar. Pero ese es el problema, porque el hombre es un ser pasional y teme el mundo. Los estoicos decían y requerían que uno aceptara el mundo, ama el mundo tal como es, no como quisieras que fuera. Hay una debilidad frente al mundo. Es tal el problema de la imagen que desde Maquiavelo esta frase: todos ven lo que tú pareces, pocos sienten lo que tú eres. Es decir, esa distorsión que nos aqueja a todos. Yo no me exonero en determinada parte de la vida,
tanto que las parejas cuando pelean se hacen ese reclamo. Yo pensé que usted era distinto, yo pensé que usted era distinta. Cuando traspasamos esa imagen es cuando vemos lo que en verdad somos. Sí. Y ese es el gran riesgo humano y por eso estamos aquí reunidos. Y profesor Albeiro, ¿por qué nos da tanto miedo, temor ser nosotros mismos ante el otro? Yo creo que es por la forma en que hemos sido introducidos en el mundo de la moral, en el mundo moral, no de la moral, sino en el mundo moral. Creo que en todas las sociedades eso empieza siempre muy externamente y privilegia mucho la culpa. Y sentirse culpable nunca ha sido agradable. Pero la culpa y la sanción de la conducta que normalmente es sancionada porque es un deseo que trata de satisfacerse al margen o en contra de la norma. Entonces, eso persiste. El profesor ahorita hablaba de ser pulsionales, de ser de esa manera. Entonces, ese dolor a veces trata de uno de evitárselo. Y lo mejor es de pronto partir la cosa, entonces darle gusto a la norma, que parezca que la cumplo, y también darle gusto al deseo. Pero básicamente creo que es eso, librarse un poco de la culpa, y la culpa casi siempre es el señalamiento que uno mismo se hace, pero que se hace en cierto modo a través de otros. Sí. Tenemos justamente en el documental previo una escena y es la del hombre que es casado y hacia afuera es un hombre muy cortés, muy amable, es un muy buen vecino, pero adentro le pega a la señora. Y es un poco eso que usted dice, profesor Albeiro, o sea, damos gusto a los demás hacia afuera, pero no dejamos de ser nosotros mismos adentro, en nuestra intimidad, en nuestro hogar. Sí, pero en una conversación previa yo decía que eso obedece a un rasgo más o menos positivo, pero premoral, que es sentir vergüenza. Sí. Eso es muy, muy habitual. Si la moral no se ha asumido como algo que es autónomo, ni como algo que propicia el que uno sea uno mismo, el que se posea. Cuando las personas vivimos la moral más o menos como un asunto externo a uno mismo, entonces necesariamente crea esas máscaras, esos comportamientos aparentes. La moral se vuelve solo imagen y no constitución. Los moralistas españoles hablan de que somos constitutivamente morales, ¿cierto? Constitutivamente morales. Y entonces cuando uno no tiene como esa disposición de poseerse a sí mismo, entonces se inventa esas máscaras, porque la moral se la pusieron más o menos como un adorno y no como la forja de un carácter. Sí. Profesor José Jairo, ¿y uno sí podría ser en una sociedad como la nuestra, no hablo solo de la colombiana, hablo ya de la universal, uno sí podría ser lo que uno es? ¿Uno podría andar sin máscaras o por lo menos sin modelar ciertos comportamientos? Pues yo creo que en ninguna sociedad hemos podido ser lo que verdaderamente somos. Todos los adagios lo dicen, pero fundamentalmente hay mecanismos para acercarnos a eso de tal manera que nos podamos conocer a nosotros mismos como el único escenario posible para ser morales, podernos conocer un poco, y eso es lo que ha tenido la filosofía. Cuando uno sabe que es pasional, que está regido por el deseo, ya se conoce más y sabe sus fronteras y sus debilidades. La filosofía moderna estudió, entre muchas cosas, dos aspectos: el ser pasional del hombre. Con eso, ese es un aporte cartesiano y espinosista muy importante, el ser pasional. Tenemos deseo, alegría, tristeza, venganza. Y el otro aspecto es el utilitario, buscamos lo que nos es útil. Yo tengo que depurar y saber qué es lo que me es verdaderamente útil para mi realización humana. Ahí es donde está la educación familiar, la educación filosófica, la formación. Pero cuando defino que solo me es útil el ser seductor, el adquirir dinero, el adquirir prestigio, pues eso se subordina. Subordino todos los fines a eso. El profesor hablaba de la culpa. Claro,
la persona absuelve esa culpa por ser utilitarista a cualquier precio, minimizando la norma, poniéndola como un adornito de su vocabulario. Es un adorno del vocabulario. Y eso es grave, porque la norma, mírelo cómo estamos, la norma empieza a ser una trivialidad, porque lo importante es que yo voy por mis fines mezquinos. Hay que depurar los fines. Bueno, y ahí toca usted, profesor, otro tema que me parece muy importante de esta vida en sociedad, y es que, claro, uno no muestra todo lo que uno es por miedo a no chocar con una sociedad y unas normas que existen en esa sociedad, pero ¿qué pasa cuando esa sociedad cada vez pervierte más esos valores, esas normas, e incluso los buenos son juzgados como los malos de la sociedad? No sé si me hago entender, profesor Albeiro. Sí, hoy se habla mucho de la quiebra de todos los referentes importantes, el religioso, el político y el ético. Entonces ya se recurre a otras cosas, por ejemplo, la estética, el sentimiento, la pulsionalidad, eso que llaman hoy la posmodernidad. Yo no soy tan pesimista con respecto al estado moral de los seres humanos. Yo creo que hoy, en palabras de un pensador, Ginsberg, asistimos a un ensanchamiento de las preocupaciones morales. Hoy nos preocupa moralmente los animales, cosa que hace unos años no estaba incluido en el acervo moral. Uno no tenía responsabilidades morales con respecto a los animales. En otra época no habría responsabilidades morales respecto a los extranjeros, ni siquiera a la humanidad en general. Entonces, yo no soy tan pesimista. Lo que yo pienso más bien es que la ética y la moral son, no voy a hacer una distinción académica sobre el asunto, son muy realistas y no son como las fórmulas matemáticas que uno sabe cuánto le va a dar 2 por 2. En los asuntos éticos y morales siempre habrá un cierto margen de incertidumbre, y a veces creo yo que ese margen de incertidumbre es el que lo pone a uno en estas situaciones. Si yo tomo esta decisión, me estaré perdiendo de algo muy importante, porque yo tendría que darle prioridad al punto de vista moral en esta situación concreta, si de pronto va contra mis intereses, contra mis inclinaciones, contra mis conveniencias. Y entonces, en un mundo como en el que estamos, se precisa todavía más discernimiento moral del que de pronto en otra época, cuando el libreto estaba más o menos claro. Yo pienso que hoy no estamos en un mundo ni peor ni mejor que otras épocas. Creo que estamos en el mismo mundo donde es posible vivir con una doble moral o vivir auténticamente, vivir moralmente. Muy bien, vamos a hablar de ese tema después de hacer una corta pausa para comerciales, porque también tenemos que ir buscando salidas a este asunto. Ya regresamos.